Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto, un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión correspondiente la clase a la asignatura de modelos de formación docente. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante, así es que yo te pido que tengas a la mano en dónde escribir o que vayas guardando o pausando esta clase porque la clase de hoy está súper interesante. Vámonos con la clase y el tema del día de hoy. Dame un segundito. Bienvenido a la clase número 4. Espero que ya estés listo. El día de hoy vamos a hablar sobre las ideas precursoras de Rousseau y el movimiento de la renovación pedagógica encabezado por estas mismas ideas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Ya hablamos un poquito de de la crítica a la educación tradicional en la clase pasada. Eh, Sobre estos aspectos quiero que vayamos desarrollando el tema del día de hoy. Recordando, perdón, la educación tradicional se centraba solamente en la memorización de información y no en la comprensión de la información que le era otorgada a los alumnos. Los métodos de evaluación generan frustración y estrés en los alumnos, ¿sale? Porque era una misma manera para todos y no se adecuaba a cada alumno. La memorización de datos no solía ser pues, algo que otorgara ventaja para el desarrollo de habilidades necesarias en donde los alumnos pudieran enfrentar al mundo real, sino que será esto, nada más memorización de contenidos. No se estimulaba la curiosidad y creatividad de los alumnos y eso era algo que ponía en pie de crítica a la educación tradicional hasta ese momento. Era inadecuada para la nueva sociedad, ya que era una sociedad cambiante. No bastaba solo con transmitir conocimientos, sino las necesidades educativas eran diferentes y había un divorcio muy claro, una separación muy clara entre lo que era la escuela y lo que tenías que desarrollar en la vida. La escuela tradicional era autoritaria. Hasta este punto podemos encontrar cómo se necesitaba un cambio dentro de la sociedad. Ahora, yo quiero que anotes, antes de iniciar, yo quiero que anotes lo siguiente. Vas a investigar o sí, a buscar historia general de la pedagogía de Editorial Porrúa. Es un libro de Francisco Larroyo para que puedas seguir con un poquito más de investigación. El día de hoy vamos a darnos paso por nada más y nada menos que 10 páginas de historia pura. Sale sobre las ideas precursoras de Rousseau. ¿Quién es Jean-Jacques Rousseau? Porque a lo mejor a lo largo de la licenciatura lo has escuchado infinidad de veces. Jean-Jacques Rousseau es un filósofo suizo, nacido en Ginebra, en el país de Suiza, en el año de 1712, y fallecido en Hermenonville, en Francia, el año de 1778. Filósofo suizo, junto con Voltaire y Montesquieu, se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Ahorita vamos viendo un poco de su obra. Ok, compartió con muchísimos autores de la época esta idea de que el oscurantismo que había dejado la Edad Media, pues era algo que ya debería de cambiar. Una de las principales obras de, ojo, de Jean-Jacques, porque así se llama Jean-Jacques Rousseau, no se llama Juan Jacobo Rousseau, se llama Jean-Jacques Rousseau, y tú lo estás anotando ahorita,
Jacques Rousseau. Así anótalo, pues te lo tienes que aprender. Jean-Jacques Rousseau presenta puntos divergentes como el concepto de progreso para aquellos tiempos, las ideas políticas que después plasma en el contrato social y que sirven para dar pauta a lo que después vamos a conocer como la Revolución Francesa, ¿ok? Vele anotando ahí, ya uno por uno. ¿Te acuerdas? Yo te dije, los vamos a ver más adelante. Bueno, pues ese más adelante ya está ocurriendo. ¿Sale? Su sensibilidad en la literatura, su sensibilidad literaria, se anticipó a lo que vamos a conocer después como el romanticismo, esta época conocida como el romanticismo, y le dio origen a nuevos conceptos que introdujo en el campo de la educación. Estamos hablando de campo bajo la idea del campo pedagógico que venimos trabajando de Pierre Bourdieu. ¿Sale? Se le considera, anótale ahí, se le considera, híjole, aquí vamos a hablar pues de lo que pasó, de la historia, no nos vamos a poder engañar. Se le considera el padre, se le considera el padre de la pedagogía moderna. Ya te vas a entender por qué el chascarrillo. Para poder entender a este autor, es necesario que entendamos un poco su historia de vida, lo que conocemos como biografía. Rousseau fue una persona huérfano de madre desde temprana edad, así como lo escuchan. Rousseau fue huérfano de madre desde temprana edad y qué irónico que el padre de la pedagogía moderna no haya tenido madre. ¿Ok? Dame 2 segundos. El padre de la pedagogía moderna, perdón, el padre de la pedagogía moderna fue, así como se escucha, fue criado nada más y nada menos que por su padre, un, el señor Rousseau tenía como oficio el ser relojero, ¿sí? Además del señor Rousseau, la educación de este autor corrió a cargo de su tía materna, quien también apoyaba a su padre. Y más tarde, en la misma ciudad de Ginebra, tras pues, recibir la educación que pudo darle su padre, trabajó como aprendiz con un notario que tenía pues, una gran biblioteca, en donde Rousseau pudo o comenzó a desarrollar esta parte del autodidactismo que después va a proponer y aprender el oficio del grabador. Sí, lo único que Rousseau aquejaba en aquellos tiempos era que esta persona, este notario, pues le daba un maltrato, ¿no? Fue Rousseau el que llegó al punto en el que tras este maltrato y la condición o la situación de la familia, pues decidió abandonar Ginebra, Suiza, en el año de 1728. Ok, después de andar vagabundeando un poco por la vida, Rousseau es eh, acogido en la familia, en la casa y bajo la protección, anótale ahí, esto es importante, de la baronesa de Warren, quien le convenció que se convirtiera al catolicismo, ya que la familia de Rousseau era calvinista. Pues llegó a la casa de la baronesa de Warren y pues como todo en las películas, como todo en las novelas, Rousseau terminó por convertirse en el querido, es decir, en el amante de la baronesa, y Jean-Jacques Rousseau tuvo la oportunidad de acceder a otro tipo de oportunidades en la vida, se instaló en la residencia de la baronesa y después de esto inicia con un periodo intenso de estudio para pues, poder cumplir con las expectativas del puesto pues de varón al que estaba accediendo. Tuvo que ser muy autodidacta, aprender muchísimas cosas y es donde Rousseau empieza a hacer amistades, empieza a hacer migas con gente del círculo, la gente empieza a darse cuenta que hay un poquito más de ideas en la cabeza que deberían de ser expuestas.
Pero a Jean-Jacques Rousseau no le bastó y en 1742 Rousseau puso fin a una etapa que más tarde evocó como la única feliz de su vida y partió hacia París, donde presentó a la Academia de las Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él, con el que esperaba alcanzar una fama que no tardó en llegar. Ojo con lo que va a pasar. Pasó un año entre 1743 y 1744 como secretario del embajador francés en Venecia. Pero un enfrentamiento con este mismo embajador determinó su regreso a París, en donde Rousseau venía de ser pues el varón y decidió pues terminar esta relación para iniciar una relación con una sirvienta muy inculta llamada Thérèse Levasseur. Eh, Acabó por casarse de manera civil en el año de 1768 tras haber tenido con ella 5 hijos. Es decir, Rousseau andaba aplicando la de Cristian Nodal. Tuvo 5 hijos con esta sirvienta, mismos 5 hijos que así como iban naciendo, los iban regalando a lo que ahora podría ser el DIF, ¿no? A un orfanato. Rousseau pues tuvo amistad con muchos autores de aquella época, autores que en la actualidad se les conoce como ilustrado, o aquellos que digan origen a la ilustración. Fue invitado a contribuir con artículos de música, pues recuerden que él ya había hecho un sistema de notas musicales, y su amigo Diderot y Descartes pues, le pidieron ahí que en la enciclopedia, en este gran libro de conocimientos, pudiera plasmar algunas conceptualizaciones, algunos métodos, algo que pudiera enriquecer la parte de los artículos científicos del tema musical. D'Alembert y Diderot, sobre todo este último, lo impulsaron a presentarse en 1750 al concurso, a un concurso convocado por la Academia de Dijon, la cual otorgó el primer premio a su discurso sobre las ciencias y las artes. Y aquí Rousseau se fue haciendo más famoso. Recuerden, ya había hecho algunas migas por aquellos círculos, después se decide casar por Thérèse de Lavoisier y tiene 5 hijos, crea el discurso sobre las ciencias y las artes, se hace un poquito más famoso y en el año de 1754 visita de nuevo Ginebra, regresa al protestantismo para readquirir sus derechos como ciudadano ginebrino, entendiendo que se trataba de un puro trámite legislativo, es decir, renuncia al catolicismo. Aparece su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon, y sigue creando fama. Se opone en esta obra del discurso de la desigualdad a la concepción de la ilustración del progreso, considerando que los hombres en estado natural son por definición inocentes y felices y que es la cultura, la civilización, las que imponen la desigualdad entre ellos, en especial a partir del establecimiento de la propiedad y acarrean la infelicidad, lo que nosotros conocemos como esa imagen muy famosa de quién tiene la razón. Rousseau dice que los hombres son buenos por naturaleza y es la sociedad quien los corrompe, y Nicolás Maquiavelo dice que los hombres son malos por naturaleza y es la sociedad quienes los educa. Ok, en 1756, haciendo las suyas otra vez, se instala en la residencia de Madame de Pinay en Montmorency, donde redactó algunas de sus obras importantes como Julia o la Nueva Eloísa, que tienes que leer, anótalo, tienes que leer Julia o la Nueva Eloísa, una novela sentimental inspirada en su pasión no correspondida por la cuñada de Madame Epinay, la cual fue motivo de disputa con Madame Epinay, porque pues, lo estaba patrocinando y ya le gustaba a su cuñada, obviamente. Y después aparece en el año de 1762 el contrato social, en donde intenta articular la integración de los individuos en la comunidad,
Las exigencias de la libertad del ciudadano se ven garantizadas a través de un contrato social que estipula la entrega total de cada asociado a la comunidad, de manera que su extrema dependencia respecto a la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo en particular. Hasta aquí seguimos leyendo. Ahorita va a ser una lectura diferente. Ok, Rousseau señala que la voluntad general proviene del acuerdo de las distintas voluntades particulares dentro de este contrato social, por lo que se expresa la racionalidad en común, de modo que aquella dependencia se convierte en la auténtica realización de la libertad de cada individuo en cuanto a ser racional. Sí, es como como una libertad razonada, lo que ahora podemos decir que es una praxis. Vamos a terminar casi la biografía de este autor citando al non plus ultra de la educación, uno de los libros que tienes que tener sí o sí en tu biblioteca pedagógica, y es que para el año de 1762, ya han pasado algunos añitos, Rousseau escribe Emilio o de la educación, una novela pedagógica, literalmente que aborda temas sobre la educación, cuya parte religiosa le valió, recuerden que venimos de la época de la Edad Media, estamos hablando del siglo de las luces, el siglo XVII y el XVIII, pero escribir una parte relacionada a la iglesia, pues hizo que lo condenaran inmediatamente las autoridades de París y tuvo que huir, a Neuchâtel, donde también surgieron conflictos con las autoridades locales, de modo que en el año de 1766, David Hume, el filósofo, le apoya, le invita a refugiarse en el país de Inglaterra, y aunque un año más tarde, convencido de que Hume solo pretendía difamarlo, regresa, ¿no? A partir de entonces, Jean-Jacques Rousseau cambió sin cesar de residencia, acosado por una manía persecutoria que lo llevó finalmente de regreso a París en el año de 1770. Ahí transcurren sus últimos años de vida en los que redacta sus escritos autobiográficos, es decir, sus memorias. Rousseau terminó pues falleciendo por un infarto al corazón. Y esto es importante, tal vez en el examen te pregunte de qué murió Rousseau, quién tuvo que murió Rousseau, y esto es muy importante porque encontremos la manera en cómo estas ideas, que es el tema del día de hoy, estas ideas precursoras se van desarrollando. ¿Cuáles son las ideas precursoras? ¿O cuáles son las ideas que dan origen a una nueva manera de educación en Rousseau? Específicamente, en Historia General de la Pedagogía, en este libro que te digo, te recomiendo, de Francisco Larroyo, editorial Porrúa, que tú debes de buscar, precisamente aquí lo conocemos como el naturalismo acentuado. ¿Sale? Es lo que conocemos como naturalismo acentuado, estas ideas precursoras de Rousseau, precursoras de muchas cosas, ¿no? Hasta el día de hoy. Anótale uno, obras pedagógicas, las vamos a ir mencionando y vas a ir anotando el año. Esto pues, para la pedagogía es súper importante. Ok, obras pedagógicas, anótale y anótale bien. Voy leyendo. La que te decía, el non plus ultra, la puedes encontrar nombrada como el Emilio en 1762, el contrato social en 1762, el prefacio en Narcís en 1752, en el año de 1761, Julia o la nueva Eloísa. Y vamos a ver un poco de qué trata, ¿no? Esta parte del Emilio. Una síntesis
de ideas precedentes y de ideas nuevas. Consta de 5 libros, el Emilio, en donde va narrando la vida del protagonista desde el nacimiento hasta el matrimonio. Ofrece en conjunto su concepción pedagógica. Se ocupa de la educación en Sueños de un paseante, que salió en el año de 1764, y en Las Confesiones, que salió unos meses más tarde. ¿Sale? Después, Rousseau, anótalo, crea la concepción romántica del mundo y de la vida. ¿Sale? Y ahí habla sobre una separación producida por 3 sacudidas sucesivas en la sociedad, que es el humanismo, que vuelve los ojos a la antigüedad clásica, despertando el gusto por un arte y literatura mundanos, incompatibles con los ideales de la vida ascética medieval; la forma religiosa, que rompe lanzas en favor del libre examen, batiendo en brecha la tiranía intelectual del dogmatismo; y la filosofía romántica y del sentimiento. Reacciona con violencia contra todo formulismo y convencionalismo, reclamando en su lugar su concepción de la vida. ¿Ok? Después tenemos, ahora sí, el concepto de naturaleza. El número 2, el concepto de naturaleza e ideal educativo. Anótale así: concepto de naturaleza e ideal educativo. Y aquí me vas a permitir la lectura, pero este es uno de los libros que más le aportan a la vida del pedagogo, y te lo voy a leer. Si es inteligente, ya ves sacando tu aplicación de inteligencia artificial, que pasa lo de un video a un escrito y lo vas a tener. Para Rousseau, el concepto de naturaleza e ideal educativo es el siguiente: se celebra a Rousseau como el profeta del romanticismo. En efecto, se opone con dramático acento al intelectualismo de la época de las luces, clamando por una concepción originaria y natural de la vida, de la realización de su lema, 2 puntos y seguido, entre comillas, volvamos a la naturaleza, que es el tema principal de Rousseau. Espera la rehabilitación del género humano, pero la lucha contra el artificialismo en la vida y en la educación solo puede lograrse despertando en el hombre desde niño una manera de comprender y valorar la existencia conforme a la naturaleza. Y si te suena la lucha de inteligencia artificial, tecnología con la naturaleza, bueno, sería importante que pongas a Rousseau en tus planeaciones. ¿Ok? Todo sale perfecto de las manos del autor de las cosas. Todo degenera en las del hombre. Obliga a una tierra a alimentar los productos de otra, a un árbol a producir los frutos de otros. Mezcla y confunde los climas, los elementos. Mutila a su perro, a su caballo, a su esclavo. Lo trastueca tal como la naturaleza lo ha hecho. Ni siquiera el hombre necesita amaestrarlo para él, como un caballo de pista. Necesita modelarlo a su modo, como un árbol más de su jardín. Por naturaleza, entiende Rousseau, la vida originaria, pura, no influida por los convencionalismos sociales. El hombre natural no es precisamente el hombre primitivo prehistórico, ¿sale? Hace la diferencia clara. La naturaleza no es renunciar a la tecnología, no es hacer bunga bunga, sino es conectar con lo natural. La intrínseca naturaleza, es decir, la naturaleza que tenemos en cada uno de nosotros, lo propio y lo innato en el hombre caracteriza este estado natural. La base de la naturaleza humana se hallan 2 sentimientos que en cierto modo se compensan, que son el amor propio y la compasión. Que bueno, como lo decimos, considero que para el año del 2024 es pues más que importante que se toque el tema, ¿no? La propia razón es un aspecto de la conciencia menos profunda que la vida emotiva. La función intelectual de la conciencia tiene el oficio de dirigir los impulsos y sentimientos del amor propio, a lo que Rousseau llama egoísmo, y del amor propio, y del amor al prójimo, a lo que Rousseau le va a llamar altruismo. Existir
es sentir. Nuestra sensibilidad es indiscutiblemente anterior a nuestra inteligencia. Nosotros hemos sido sentimientos antes que idea. Cualquiera que sea la causa de nuestro ser, esta causa ha procurado nuestra conservación, dándonos los sentimientos convenientes a nuestra naturaleza, y no se puede negar que por lo menos estos sentimientos son innatos. En relación al individuo, estos sentimientos son el amor de sí mismo, el temor del dolor, el horror a la muerte, el deseo del bienestar. Pero si, como no hay duda, el hombre es sociable por naturaleza, o hecho por lo menos para hacerlo, únicamente puede serlo por otros sentimientos innatos relativos a su especie. La necesidad física aisladamente debe ciertamente dispersar los hombres en lugar de reunirlos. Es del sistema moral formado por esta doble relación eh, de sí mismo y de sus semejantes que nace el impulso de la conciencia. Conocer el bien, ojo con lo que nos dice Rousseau, conocer el bien no es amarlo. El hombre no tiene un conocimiento innato de aquel, del bien, pero tan pronto la razón se lo hace conocer, su conciencia lo lleva a creerlo. Y es este sentimiento el que sí es innato. Y es un fragmento del libro del Emilio. Sale en su libro 4. Con todo, el papel de la razón es muy importante. La razón ilumina los impulsos naturales. Hace posible esto gracias al conocimiento. Lo que debe querer y hacer el hombre, vale decir, la libertad, constituye el carácter específico de la humanidad. La dignidad por excelencia del género humano. La libertad es una consecuencia por naturaleza del hombre, siempre y cuando utilice la razón. Y la primera ley del mismo es la de velar por su propia conservación. Sus primeros cuidados son los que se debe a sí mismo, y tan pronto como está en edad de la razón, siendo él solo el juez de los medios que le han de conservar, se convierte esto en un hecho, más bien, por esto se convierte en un hecho, y el hombre se convierte en dueño de sí mismo. Anótale, 3 son en definitiva los rasgos que caracterizan al hombre natural. ¿Sale? Concepto de naturaleza, ideal educativo. 3 rasgos son en definitiva los que caracterizan al hombre natural. Rasgo número 1, amor propio. Rasgo número 2, bueno, recuerden que el amor propio lo vamos a conocer como el egoísmo. ¿Sí? Anótenle ahí. Número 1, amor propio, entre paréntesis, egoísmo. Número 2, amor al prójimo, lo que vamos a conocer en Rousseau como altruismo. ¿Sí? Son dos tipos de amor de acuerdo al hombre natural. ¿Sale? Amor propio, egoísmo, y amor del prójimo, altruismo. Otra característica, segunda característica, razón que sin ser omnímoda se articula a la vida del sentimiento. Omnímoda quiere decir, a ver, repito, razón que sin ser omnímoda se articula a la vida del sentimiento. Razón que sin que te abrace y te comprenda del todo, se articula a la vida del sentimiento. ¿Sale? Razón o forma racional que tenemos para adaptarnos y para unirnos o para conectarnos con situaciones de la propia humanidad, se articulan a la vida y dan origen al sentimiento. Y característica del hombre natural número 3, la libertad. ¿Ok? El amor propio, el egoísmo, el altruismo, el uso de la razón de distintas formas, distintos modos, y la libertad en en todo su esplendor, vamos a llamarlo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la consideración psicopedagógica. Para Rousseau, ¿qué es la consideración psicopedagógica?
4 grandes principios psicológicos informan esta doctrina de Rousseau. Anótale ahí. Inciso A, la naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. Claparède llama a ese principio la ley de la sucesión genética. Dice Rousseau, observad la naturaleza y seguid el camino que os trae. Inciso B, segundo principio psicológico de la doctrina pedagógica de Rousseau. El ejercer las funciones en una etapa de la vida, afirma y prepara el advenimiento, lo que vendrá, y la eclosión y el punto máximo de las funciones ulteriores, de las funciones en segundo plano, vamos a decirlo así. Entre comillas, se oyen lamentaciones sobre el estado de la infancia, dice, y no se advierte que la raza hubiera perecido si no hubiese empezado por ser un niño. Y es lo que vamos a conocer en Rousseau como ley del ejercicio genético funcional. Inciso C, tercer principio psicológico. La acción natural es aquella que entiende y que tiende a satisfacer el interés o la necesidad del momento, acción natural. Con esta ley que podría llamarse de la adaptación funcional, Rousseau comprende admirablemente que la acción, incluso cuando da la impresión de ser desinteresada, satisface una necesidad o un interés funcional. El interés presente, he aquí, dice, el gran móvil, el único que conduce de manera segura y lejos. Inciso número D. Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres físicos y psíquicos de los demás. Cada hombre, indica Rousseau, para justificar esta ley de la individualidad, tiene su forma propia según la cual necesita ser dirigido. Y para el éxito de los cuidados que se le den, importa mucho lo que se haga de cierta manera y no de otra. Es decir, todos los seres humanos, la consideración psicopedagógica parte de que todos los seres humanos natural y evolutivamente somos diferentes, somos distintos y que cada uno tiene necesidades conscientes e inconscientes, psicológicas, pedagógicas y humanas para poderse desarrollar. Ahora vamos a hablar de la educación paidocéntrica. Anótale ahí. ¿Qué es el paidocentrismo para Rousseau? Según Rousseau, el paidocentrismo es la primera consecuencia de esta consideración psicopedagógica. Reside en la necesidad de partir de una estructura peculiar del alma de los niños, de manera que se confunden los términos del problema y degeneran la instrucción en algo estéril y nocivo. Rousseau vaya, uno de los primeros que proclama el valor de la infancia para el desarrollo de los seres humanos, bajo la falsa noción de que en ella tenemos más, en la infancia tenemos pues, situaciones que nos hacen lastimar o lastimarnos más mientras vamos avanzando porque estamos creciendo, estamos aprendiendo. Recuerden que para la época un niño era visto más como un adulto chiquito. ¿Ok? El más sabio de los niños se aplica a lo que es importante conocer para el hombre sin preocuparse de lo que el niño esté en condiciones de aprender. Siempre buscan al hombre en el niño, prescindiendo de lo que es antes de llegar a ser un hombre, es decir, un niño. La naturaleza quiere que el niño sea niño antes de ser hombre. ¿Sí? Eso es importante. Si queremos desvirtuar ese orden, produciremos frutos prematuros, sin madurez ni sabor. Esos frutos pronto decaerán. Tendremos profesores jóvenes y niños viejos. La infancia es una manera sustantiva y peculiar de ser, de percibir y de pensar, nada más perjudicial que nuestra ansia de sustituirla con nosotros mismos. Rousseau recomienda
de manera dramática e insistente la necesidad de comprender al niño. A los instructores pide: comenzad por estudiar mejor a vuestros alumnos, ya que de fijo no los conocéis. Es decir, el paideocentrismo es esta teoría de Rousseau, en la cual sustenta que la infancia es una etapa importante para el desarrollo de los hombres, que la infancia, más tarde muchos dicen que infancia es destino, pero sí, la infancia determina mucho de lo que vas a hacer a lo largo de tu vida. Entonces hay que centrarnos en el desarrollo de los niños para eh, sentar las bases de lo que van a ser los hombres más tarde. Después, Rousseau nos habla de la educación progresiva y la educación negativa. ¿Qué es la educación progresiva y la educación negativa? El niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. Dejad madurar la infancia en el niño. Con esta profunda expresión, Rousseau plantea el problema de la educación progresiva. Como el niño no es el mismo en todas las edades que recorre, los recursos educativos han de adaptarse a las sucesivas etapas de su desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y aptitudes de su desarrollo. La educación, en suma, así anótalo, la educación, en suma, debe ser gradual. ¿Cómo realizar este postulado de la educación progresiva? Es importante que empezamos a pensar de manera suiza. ¿Qué debe hacer el educador para llevar a feliz término el desenvolvimiento gradual del educando? Rousseau dice: mucho, sin duda. Impedir que algo sea hecho es otra cita de Rousseau: mucho, sin duda, e impedir que algo sea hecho. El educador debe esperar con alegre confianza en la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. La naturaleza humana no es originalmente mala. ¿Ok? Por esto la primera educación debe ser negativa. La primera educación que los educadores deben de dar debe de ser negativa. No hay que enseñar los principios de la virtud o la verdad, sino preservar al corazón del niño contra el error. Para Rousseau, la educación del niño debe surgir del libre desenvolvimiento de su ser, de sus propias aptitudes, de sus naturales tendencias. La experiencia debe suplir el mandato imperativo del maestro. Por ejemplo, no dejen obtener nada al niño porque lo pida, sino porque lo necesite. Ojo, si tú conoces a alguien que el niño nomás le hace así y se lo dan, mucho cuidado. Rousseau, en estas tradiciones que conforman el campo pedagógico, dice: no dejen obtener nada al niño porque lo pida, sino porque lo necesite. Que no sepa lo que es la obediencia cuando él obra, ni lo que es la autoridad cuando otros obran por él. Que se dé cuenta de su libertad, lo mismo en sus propias acciones como en las vuestras. No es muy extraño que las personas interesadas en la educación de los niños no han inventado otros instrumentos para manejarlos. ¿Ok? Que la envidia, los celos, la vanidad, la avaricia, el temor, todas esas pasiones, tendencias peligrosas, las más prontas a fermentar y las más propias para la corrupción del alma, aún antes que el cuerpo esté formado. Por cada lección árida, por cada lección cuadrada que se quiere poner en sus cabezas, se planta un vicio en la profundidad de su corazón. Algunos maestros locos piensan que es una gran cosa que al final consiguen que aprenda la índole de la virtud. Y si llegan entonces a ser viciosos, nos dicen con grave aspecto que su naturaleza es así. Si verdaderamente ha sido estropeada por nosotros, todos los instrumentos han sido ensayados menos uno, el único que puede tener éxito: la libertad bien entendida. ¿Ok? De manera rigurosa, el concepto de educación no excluye por manera alguna la prudente dirección del maestro. Rousseau llamó educación positiva en una carta en defensa del Emilio, la que tiende educación positiva según Rousseau. Anótale. Educación, va a venir en el examen esta, educación positiva según Rousseau.
¿ok? La que tiende a formar prematuramente el espíritu del niño y a instruirle en los deberes que corresponden al hombre. Y educación negativa, a la que, bueno, la educación que tiende a perfeccionar los órganos que son los instrumentos del conocimiento antes de darle contenido alguno y que procura preparar el camino a la razón por el ejercicio adecuado de los sentidos. Una educación negativa no supone un periodo de pereza. Lejos de esto, no da ninguna virtud, pero protege del vicio. No inculca la verdad, pero protege del error. Prepara al niño para que siga el camino de la verdad cuando llega la edad de comprenderla y el de la bondad cuando pueda reconocerla eh, y amarla. Ok, vamos a ver. Por ahí existe un tema en Rousseau que nos habla de vida dura, ¿no? De este concepto de vida dura en los niños y cómo habrán de fortalecerse, ¿no? Denme 2 segundos. Ok. El curso natural de la educación, que es otra de estas ideas precursoras, Rousseau nos habla que la educación negativa asigna a cada etapa del desarrollo infantil su tarea y objetivo. Esta idea no es completamente de Rousseau, sino que la pedagogía clásica, específicamente las ideas aristotélicas, la han patrocinado a modo de principio fundamental. En esta doctrina de Rousseau reside en la naturaleza peculiar del niño, ¿sí? En este aspecto paidiocentrista, es decir, en centrarnos en lo que es el niño de manera natural. En la parte final del primer libro del Emilio, Rousseau aborda que la educación del niño debe de ser hasta los 2 años. La vida familiar ha de darle la primera educación, que normalmente debería de ser física en su mayor parte. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo, como el celular. Ahí la dejamos. Hay necesidad de colocarlo en este estado de ser siempre dueño de sí mismo y de hacer en todas las cosas su voluntad. A tal principio de libertad se asocia la relación de que al principio el niño se ocupa de cuanto hiere sus sentidos y conviene aprovechar esta disposición natural, dejándole examinar y palpar los objetos porque de esta suerte adquiere los primeros materiales de su conocimiento. ¿Sí? Ah, después Rousseau nos habla un poco de cómo debería de ser la educación de cada niño eh, y nos regala los siguientes. Cuando el niño comienza a andar y hablar, entra en una nueva fase de su desenvolvimiento. El periodo de la infancia, según Rousseau, es de los 2 a los 12 años. ¿Ok? Esto lo vemos en el libro número 2 del Emilio. En esta etapa debe de ser ganada cada vez más la conciencia de libertad, la educación negativa y la formación moral mediante sus consecuencias naturales va adquiriendo más acusados contornos. No hay que llevar la mente de los niños a llenarla de conocimientos. Lo más importante es que el niño pueda juzgar y valorar las cosas que se le ofrecen. Para el periodo de los 12 a los 15 años, en el libro 3, Emilio, este adolescente que retrató Rousseau en su libro, ya es adolescente, posee mucha o la máxima plasticidad en su cerebro para el aprendizaje. Aquí, pues, los intereses naturales de la infancia van a determinar cómo se le habrá de enseñar. El imperativo categórico de Rousseau son las cosas reales, nada de libros, nada de conceptos. A lo máximo, uno, el Robinson, es un libro publicado en el año de 1719 por el inglés Daniel Defoe.
y convertido por Rousseau en un libro de lectura para la juventud. Eso es lo que recomendaba. Ok, el orden práctico de las cosas para el Emilio y el Robinson, este libro, es que todos los oficios habrán de ser reinventados por él. De los 12 a los 15 años, Rousseau propone que los adolescentes estén practicando los oficios para que no los aprendan, sino que los reinventen. ¿Sí? Es para que hagan creen nuevas maneras de hacer los oficios. Para el libro 4, Rousseau habla de la educación de los 15 años hasta en ese momento y hasta el matrimonio. El periodo de la vida que Rousseau llama mocedad, en donde Emilio va elevándose paulatinamente sobre la vida estrictamente sensitiva, sensorial, recibe conceptos, ideas y se hace apto para juzgar, comienza a despertar sus pasiones y como consecuencia se inicia la educación moral. Emilio aprende a conocerse a sí mismo, a los demás hombres, su relación con ellos, despierta la curiosidad sexual, se dará satisfacción, sí, sexual, mediante respuestas verdaderas y sólidas. ¿Ok? Para Rousseau, durante esta etapa, pues nos queda claro que es una apertura del niño o del niño hacia el mundo de los hombres. Para su libro quinto, se habla de la entrada de Emilio en el mundo pues, ya de manera general, no lo conoce, ahora sí ya entra, la importancia de los viajes en la formación, el noviazgo, el matrimonio con Sofía, que es la mujer que está destinada a el Emilio, y sí, Sofía, que tiene que ver con la sabiduría, la introducción de este personaje en su novela pedagógica, ocupa a Rousseau en la educación de la mujer, que tenemos ahí, la educación femenina. Es decir, todas las mujeres o toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres. Gustarles, ser útiles, hacerse amar, honrarlos a ellos, educarlos cuando jóvenes, cuidarles de grande, aconsejarlos, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce, son los deberes de las mujeres de todos los tiempos. ¿Sale? Sí, al día de hoy ya no tiene nada que ver. Sí, a ese día tenía mucho que ver y muchas ideas eran sacadas de la Biblia. Y por último, Rousseau nos presenta los rendimientos. Concepto de la educación femenina, notoriamente deficiente y tradicional, contrasta y se opone con los grandes postulados de su propia teoría y se vuelven más una doctrina, ¿no? Y una práctica de la vida educativa ulterior, es decir, al lado de lo que él propone. Plantea en los rendimientos lo siguiente, ¿no? Como en el orden natural todos los hombres son iguales, su vocación común es el estado de hombre y cualquiera que haya sido educado para este estado no puede desempeñar aquellas actividades que con él tengan alguna conexión. ¿Ok? Que destinen mi alumno a la espada, a la iglesia o al foro, poco me importa. Antes que la vocación de los padres, la naturaleza le llama a la vida humana. No importa lo que te dediques, la naturaleza siempre hará que te desarrolles de esa forma. Rousseau concibe a la educación de una manera, en la manera de un proceso vital, un proceso que dura a lo largo de toda la vida. Ahí vamos a terminar la clase del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Te repito el libro, Historia General de la Pedagogía de Francisco Larroyo, editorial Porroa. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.